Hola, este video es una clase completa de derivadas. Te va a servir tanto como si tuviste clases de cálculo y no entendiste qué son las derivadas. O sea, si para vos derivar es bajar el exponente y restarle 1, tenés que hacer esta clase, posta. Y también te va a servir si nunca viste el tema de derivadas. Lo único que necesitas saber es algo de funciones lineales y bueno, la noción de límite. Obviamente, mientras más sepas mejor porque vas a tener una comprensión más profunda. Pero en principio con que sepas eso ya está, ya podés hacer la clase. Para entender en matemática no nos alcanza solamente con mirar el video y hacer así con la cabeza. Vas a tener que sentarte, hacer ejercicios, renegar, que no te salgan. Al menos a mí nunca me salen de una. Así que te dejo en la descripción del video una hoja de ruta con distintas actividades y distintas orientaciones. O sea, la idea es que vos veas un bloque de video, hagas una actividad, veas el siguiente bloque, verifiques que tu actividad está bien, siguiente bloque, actividad, siguiente bloque, actividad. Si tenés dudas, consultas en los comentarios. Si querés compartir tu actividad, comentarios. También te dejé en la cuenta de Instagram todas las anotaciones que fui haciendo en la pizarra virtual. Así que bueno, si querés las anotaciones, ándate a Instagram. Vas a necesitar entonces lápiz, papel, si querés silenciar las notificaciones, así no te distraes. Y bueno, mate, café, fernet, lo que vayas a tomar antes de una clase de matemática. Yo no hago eso, Jamás podría estar antes de una clase de matemática tomando mate. Bueno, anda a la descripción y bajate la hoja de ruta. Te espero. Vamos a ver un problema que nos va a ayudar a pensar para qué sirven las derivadas. Vamos a suponer que tengo acá un mapa, ahí está mi casa, y por acá está la casa de un amigo al que le tengo que llevar, no sé, un libro de cálculo, qué creativo. Y tengo un relojito como este que me va a permitir calcular pasos recorridos y tiempo. Es decir, tiene un odómetro que calcula cantidad de pasos y como ya conoce mi zancada, puede calcular distancias, básicamente, y aparte es un reloj. Después estos datos los puedo descargar a la computadora. Entonces, básicamente mido tiempo y mido distancia recorrida. No hay GPS, no hay celular, no hay nada raro. Simplemente mide esos dos datos. Es decir, esto me va a generar una tablita que va a tener tiempo por un lado y distancia por el otro. Por ejemplo, en el tiempo, no sé, vamos a suponer que lo marca en segundos. En, no sé, 100 segundos me va a marcar 50 metros. A los 104 segundos me va a marcar 51 metros. Bueno, ese tipo de datos me va a entregar el reloj. Ahora, todo esto te lo dije para que entiendas de dónde voy a sacar los datos. Bueno, te voy a explicar un poco el recorrido que hice. Salí de mi casa y eran las 10 de la mañana. Caminé por las manzanas de esta forma, caminé por la avenida y paré acá a las 10, digamos que eran las 10 y cuarto. Me tomé un cafecito, acá hay un bar. Y estuve ahí hasta las 10 y 40. Salí, seguí por la avenida. Acá vi que se me estaba haciendo tarde, así que aceleré un poco. Y fui derechito a la casa de mi amigo. Llegué a la casa de mi amigo a las 11 y cuarto. Y como estaba apurado, pegué la vuelta. Me vine derecho por acá, vine derecho por acá. Y acá, bueno, hay una rotonda. Y llegué de vuelta a mi casa. Cuando llegué a mi casa de vuelta eran las 12 en punto. O sea que estuve 2 horas afuera. Sí, está bien. Bueno. Miro el relojito y me dice que recorrí una distancia total de 7,1 kilómetros. Y bueno, como ya te había dicho antes, mi hora de salida fue a las 10 de la mañana y mi hora de llegada fue a las 12. En otras palabras, recorrí 7,1 kilómetros en este tiempo. Es decir, en 2 horas. Ahora te voy a preguntar una pavada, pero ¿cómo calculé que eran 2 horas? Fácil. Tomé la hora de llegada y se la resté a la hora de salida. ¿Sí? Mentalmente, o bueno, o quizás mentalmente lo que hiciste fue pensar cuánto le tengo que sumar a la hora de salida para alcanzar la hora de llegada. Pero en realidad lo que hicimos fue de la hora de llegada restar la hora de salida. Es decir, 2 horas. Podríamos decir que hicimos esa distancia de 7,1 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Pero eso no es todo. Como te decía antes, puedo tomar los datos de este relojito y descargarlos a la computadora y me va a hacer una planilla con distintas mediciones que me van a decir la distancia recorrida y el tiempo recorrido. En otras palabras, cuando descargo los datos en la computadora me aparece algo como esto. Que en el tiempo 0 había recorrido 0 metros. Bueno, el tiempo lo pasamos a minutos para que estén todos, en la misma unidad. Y la distancia a metros. Y estas son algunas de las mediciones que me dio muchas más, pero en principio decimos que el tiempo, en el tiempo 0, que son las 10 de la mañana, recorrimos 0 metros, en el tiempo 1, que eran las 10:01, 85 metros, y así siguiendo hasta las 10 y 15, 10 y cuarto, que este fue el momento en el que llegué al bar. Ahí había recorrido una distancia de 1200 metros, es decir, desde mi casa hasta el bar, por todo este caminito hay unos 1200 metros.
estuve ahí quieto hasta las y40. A las y40 la distancia acá falta, pero también es 1200. Son 1200 metros. Y a partir de ahí me empecé a mover hasta el minuto 75, que fue a las 11:15, que fue cuando llegué a la casa de mi amigo, en el que había recorrido 2350 metros. Ahí ya me empecé a mover rápido, le dejé las cosas y me fui corriendo, porque al minuto 76 hice 2351 y así siguiendo hasta el minuto 120, en el que hice 7100 metros, que son los 7,1 kilómetros. Entonces, a partir de esos datos que me arrojó el reloj, vamos a preguntarnos ciertas cosas. Una cosa que me pregunté fue: ¿cuándo estuve detenido? ¿En qué intervalos de tiempo estuve detenido? En este problema, obviamente, estas respuestas son muy sencillas y las podemos ver de manera intuitiva, pero la idea es que vayamos hacia funciones más complejas y que nos podamos abstraer de este problema después, y que todas las herramientas que vayamos adquiriendo nos sigan sirviendo en otros problemas. En este problema se puede ver sencillo. ¿Cuándo estuve detenido? Y cuando estuve en el bar estuve detenido. Fueron esos minutos desde el minuto 15 hasta el minuto 40. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco mejor. Otra pregunta que se me ocurre es: ¿cuándo caminé más lento? Otra pregunta es: ¿cuándo caminé más rápido? ¿Cuánto tiempo tardo en ir y volver hasta la casa de mi amigo? Que en principio podríamos decir 2 horas, pero acordate que estuve parado un rato. ¿Cuál es mi velocidad de caminata? Bueno, todas estas preguntas son preguntas que nos van a ir llevando a comprender mejor la noción de derivada. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es tomar estos datos y construir una función. Recordemos que una función es una relación entre dos conjuntos, que en este caso un conjunto va a ser el conjunto de los tiempos posibles y otro conjunto va a ser el de las distancias recorridas. Entonces va a ser una función que se va a llamar d por distancia, y va a ser una función de distancia que está en función del tiempo. Y es una función que va de real en real. Pero en principio, para simplificar la cosa, vamos a tomar solo estos datos. No vamos a tomar el problema real con el comportamiento de las magnitudes como ocurre en la práctica, que son variables continuas, es decir, el tiempo ocurre de manera continua. No es que pasamos del segundo 0 al segundo 1 y en el medio no hay nada, sino que en el medio hay infinitos otros tiempos. Pero en este caso vamos a tomar solamente los datos que me dejó el reloj y vamos a suponer que son solo esos: minuto 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3 y la distancia que se fue recorriendo en ese caso, para simplificar el problema. Entonces, esto es una variable, si es 0, 1, 2, 3, son números enteros o naturales y el 0. Vamos a tomar los números enteros como nuestro dominio, y nuestro codominio vamos a decir también que son números enteros. O podrían ser racionales, pero vamos a tomar enteros. Esto es una función que va de entero en entero. Empecemos con este problema. Es decir, pensamos a la función como una maquinita que en la entrada podemos poner tiempos y a la salida me van a salir distancias. Por ejemplo, si en esta maquinita yo pongo el tiempo 1, en la salida voy a obtener la distancia 85. De ese modo construí esta función. La idea ahora es que tratemos de esbozar una gráfica aproximada. Vamos a inventar algunos valores, pero en principio vamos a esbozar una gráfica aproximada. Entonces, en el eje de las ordenadas vamos a poner la distancia recorrida y en el eje de las abscisas vamos a colocar el tiempo transcurrido, recordando que vamos a expresar el tiempo en minutos y la distancia en metros. Vamos a marcar algunos puntos. Recordemos que cada uno de estos renglones me va a permitir encontrar un par ordenado que después lo puedo representar como puntos en el plano. Entonces de acá saco tiempo 0, distancia 0. Ese es el par ordenado 0, 0, que va a estar por acá. De acá voy a sacar el par ordenado 1, 85, que va a estar por acá. Supongamos que este es 85, vamos a suponer que este es 100. Después voy a tener el par ordenado 15, 1200. Vamos a suponer que está por acá. Después voy a tener el par ordenado 40, 1200. 40 minutos, 1200 metros recorridos. Después tengo el par ordenado 75, 2350. El par ordenado este lo voy a saltear porque está muy pegadito. Y finalmente tengo el par ordenado 120, 7100. Y ahora, como esto es una función discreta, va a ir dando saltos y va a estar formada por puntitos, 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 no por una línea continua. Pero esos son los puntos que por ahí nos van a guiar para trazar el resto de la gráfica, que básicamente nos va a quedar algo así. Esta es nuestra primera gráfica sobre la función que modela este problema que estamos analizando. Entonces, con la interpretación de esta gráfica, que la agrandé un poquito acá, podemos ver varias cosas. Podemos diferenciar algunos momentos, como por ejemplo
este que fue el momento, este intervalo de tiempo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 15, que fue hasta que llegué al bar. Después desde el tiempo 15 hasta el tiempo 40, que fue todo este tiempo en el que estuve en el bar sentado, detenido. Y después desde el tiempo 40 hasta el 75, acá llegué a la casa de mi amigo. Y después, uy, acá me equivoqué, puse los datos al revés. Acá en realidad sería el tiempo 120 y la distancia 7100. Invertí el par ordenado. Bien, entonces este es el tiempo desde 40 hasta 75 que demoré en ir desde el bar hasta la casa de mi amigo. Y después este es el tiempo que tardé desde la casa de mi amigo hasta mi casa, derechito, sin ninguna distracción. A su vez vemos que se forma una línea punteada que no es una curva, porque es una sucesión de puntos. Pero si yo pensara en cómo es la función continua realmente, cómo fue la función, no la que me pudo medir el reloj, sino la función con las variables reales, con las variables continuas, pensando el tiempo como una variable continua y la distancia como una variable continua, la curva sería algo parecido a esto. Entonces ahí podemos analizar ciertas cosas como la curvatura y podemos decir, bueno, mirá lo que pasa acá. Acá la función es constante, estuve detenido, mi velocidad. Si quisiera pensar en la velocidad que tuve en cada instante, vamos a decir que en todo este tramo mi velocidad fue de 0. 0 en este caso estamos midiendo metros por minuto. Acá, si te fijas, recién estaba arrancando, entonces mi velocidad parece ser baja porque fíjate, pasa el tiempo y mi distancia no sube. Si yo fuera súper rápido, la curva haría esto, iría así para arriba, ¿entendés? Pero acá no, la curva va de esta manera. ¿Qué significa? Que no me estaba moviendo tan rápido porque recién estaba arrancando y después empecé a incrementar la distancia. Cuando llegué a la casa de mi amigo empecé a caminar de vuelta y fíjate lo que pasó. Empezó mi velocidad a aumentar. O sea, fíjate que antes crecía. Voy a tratar de proyectar acá cómo era antes la velocidad. A ver si sale. Podríamos decir que si yo me hubiera movido de vuelta lento, iría por acá. O sea, me estaría moviendo menos distancia. Pero en realidad la curva es más empinada. Hace esto. Estoy exagerando para que se vea. O sea, estoy recorriendo más distancia en un tiempo más chiquito. Entonces podríamos decir que acá, al observar esta curvatura, acá fui más rápido. Y acá quizás fui un poco más lento. Y todo esto se puede hacer con esta interpretación gráfica. Entonces, en principio, saber derivadas nos va a dar información sobre esto, sobre la velocidad que tuvimos en distintos momentos, si esta función fuera una función continua. Ahora vamos a seguir problematizando sobre esto. Básicamente lo que me va a permitir hacer la derivada es saber qué tan rápido me estaba moviendo en distintos momentos. Entonces si pienso en qué tan rápido me estoy moviendo, estoy pensando en la idea de velocidad. ¿Qué es la velocidad media? ¿Cómo se calcula? ¿Y qué información nos puede dar para resolver las preguntas que nos planteamos en el problema anterior? Bueno, tengo acá la gráfica del problema anterior y bueno, dejé marcados algunos puntos. Recordemos que este era el tiempo 00, este era el tiempo en el que llegué al bar, este es el tiempo en el que salí del bar, este es el tiempo en el cual llegué a la casa de mi amigo y este es el tiempo en el que llegué a mi casa. Entonces esos puntos van a quedar como referencia. Si yo quiero saber cuál fue la velocidad media que tuve a lo largo de todo este recorrido, tengo que hacer algo muy sencillo que es lo siguiente. Voy a trazar una línea desde el punto 00 hasta el punto final y voy a obtener esa línea que estamos viendo ahí. También voy a mostrar la curva que trazamos para la función original para tomarla como referencia y la voy a poner en otro color para que se vea más fuerte. Bien, esta línea amarilla fue, o mejor dicho, esta línea amarilla corresponde al modelo que hemos elaborado en el video anterior y que se acerca a modelar la forma en la que nos movimos a lo largo del tiempo. Pero esta línea roja que estamos viendo ahí considera que desde que salimos, tiempo 0 y distancia 0, hasta que volvimos al mismo lugar, tiempo 120 y distancia 7100, nos movimos a una velocidad constante, que es la velocidad media justamente. Voy a traer el mapita de vuelta acá abajo para que se vea mejor. Entonces la línea amarilla representa el movimiento real que hicimos. Es decir, salimos de casa, hicimos todo esto, fuimos al bar, fuimos por acá, volvimos. Entonces al principio, por acá la línea amarilla se mueve más rápido. Esto significa que si hubiera dos personas diferentes que salimos del mismo lugar y recorremos exactamente el mismo lugar, yo, el que va por la línea amarilla, iría más rápido. Entonces yo iría, por ejemplo, por este punto, mientras que quizá la otra persona, fíjate que su distancia recorrida en ese punto es menor. Entonces quizás cuando yo fuera por este punto, la otra persona iría recién por acá. ¿Qué diferencia hay entre el rojo y el amarillo? Te repito que el rojo se está moviendo a una velocidad constante. Y al parecer, durante este intervalo de tiempo, que es el que estamos analizando en este pedacito, el amarillo le va ganando al rojo, va más rápido. Y el rojo va tranquilo, despacito. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos al bar, el amarillo se queda ahí quieto. Está quietito ahí.
Y el rojo sigue avanzando. El rojo sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. En este punto llega al bar y se encuentran los dos en el bar, que sería exactamente en este punto, ¿sí? Que es cuando se encuentran los dos. ¿Y qué pasa ahí? El amarillo sigue sentado en el bar, o sea que su distancia no varía, su distancia en ese caso era 1200. Y el rojo sigue caminando, 1201, 1202, sigue su camino. Sigue. ¿Cuándo llega el de la velocidad media a la casa de mi amigo? Y llega acá, sería esta distancia. Sabemos que es la casa de mi amigo, sabemos que la casa está a la distancia 2350, es decir, acá, va a estar por acá, el 2350. O sea que en este momento, mientras el otro estaba saliendo del bar, más o menos, ya el rojo había llegado a la casa. Y despacito, tranquilo, a esa misma velocidad, empezó a pegar la vuelta. O sea, el rojo había llegado hasta acá. Y ahí, en este tiempo, cuando el amarillo recién empieza a salir del bar, el rojo empezó a pegar la vuelta y sigue siempre a la misma velocidad, siempre a la misma velocidad, siempre a la misma velocidad. Ahí el amarillo es donde se enloquece y bueno, sale y empieza a ir más rápido. Pero al final, los dos se encuentran en casa exactamente al minuto 120. Bueno, este cuentito que te hice en realidad era para que distingas las dos funciones. Una función, que es esa amarilla que estás viendo ahí, que es la curva, es el comportamiento real que tuvimos. Y el rojo es el comportamiento que hubiéramos tenido si nos hubiéramos movido a velocidad constante. Siempre a la misma velocidad, sin detenernos, sin ir más rápido, sin ir más lento, sin un semáforo en rojo, pasada nomás, constante. Sabemos que esto es algo ideal y que no es posible en la práctica. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Fíjate, es una recta, función lineal. Las funciones lineales las conocemos, por dudas si no te acordás. Acá hay una lista de reproducción con un montón de ejercicios y de teoría y para que entiendas la función lineal. Y es mucho más fácil de analizar que esa curva, de la que no tenemos mucha información, no tenemos una ecuación, no tenemos nada. Y sabemos que bueno, es mucho más sencillo analizar una función lineal. Entonces, la velocidad media o la velocidad promedio es la velocidad a la que se movía este hombrecito que modelamos con la recta roja. ¿Y qué es la velocidad? Por definición de velocidad es la distancia recorrida en una determinada unidad de tiempo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para conocer la velocidad es qué distancia recorrió en el tiempo total. Entonces esa pregunta es fácil de responder. La distancia que recorrió fueron 7100 metros. ¿Y en cuánto tiempo? Y el tiempo fueron 120 minutos. Si hay alguien que sabe de física me va a matar porque estoy usando minuto y seguramente es más cómodo en segundo o en hora, pero bueno, la idea es que se entienda el problema. Y esta unidad me pareció más cómoda para este problema en particular. Pero bueno, estamos calculando una velocidad media que va a ser esta distancia sobre este tiempo y me va a dar en metros por minuto. Es decir, nuestra velocidad media fue de 7100 sobre 120 metros por minuto. Y eso nos da 59,16 periódico metros por minuto. Esa es la velocidad media. Es dividir la distancia total sobre el tiempo total. Ahora vayámonos un poco a la parte más matemática. ¿Qué fue lo que hicimos con esa recta? ¿Qué fue lo que calculamos de esa recta? Pensalo un segundo. Dividimos esto que es 7100, que es esta línea que está acá. Esta línea que está acá mide 7100. La dividimos por esta línea que mide 120. ¿Sí? Lo cortamos acá. Con eso calculamos la velocidad media. Ahora lo que vamos a ver en el próximo video es qué representa esa velocidad media para la función lineal que acabamos de graficar. Y cómo podemos hacer que eso mismo que acabamos de hacer, que es calcular la velocidad media, pueda darnos datos más aproximados con la función real. Porque recordemos que este problema nuevo que hemos planteado, esta nueva recta roja que hemos trazado, corresponde a otro modelo distinto que el real. Es decir, supone que hay una persona que se fue moviendo exactamente siempre a la misma velocidad y no es el comportamiento real. Ahora vamos a analizar un poco la recta que obtuvimos para calcular la velocidad media y vamos a ver cómo podemos repetir este modelo de la velocidad media, entre comillas, para mejorar la información que nos está arrojando sobre nuestro problema inicial, que era conocer la velocidad en los distintos instantes. Pensemos que esto es una función lineal y es una función lineal de la que conocemos esta coordenada que es el punto 00 y esta coordenada que es el punto 120 7100. Entonces vamos a usar todo lo que conocemos de funciones lineales, que te recuerdo está todo por acá en esta lista de reproducción, y vamos a hallar la ley de esta función. Recordemos que la ecuación general de una función lineal es y igual a m por x más h. Bueno, en este caso en vez de y estamos usando d porque es la distancia. Entonces donde dice y ponemos d y en vez de x estamos usando la t, que es nuestra variable independiente, que es el tiempo. H era la ordenada del origen, es decir, cuando se intersecta la función con el eje de las ordenadas, que en este caso no hace falta calcularlo porque estamos viendo que es 0. O sea, nuestro h es igual a 0. Y nuestra m es la pendiente, que es el grado de inclinación que tiene esta función. Es la tangente del ángulo que tiene esta recta, esta función lineal, con respecto al eje de abscisas. Entonces sería la tangente de ese ángulo. Si este ángulo se llama alfa, la tangente de alfa va a ser igual a la pendiente.
Bueno, eso te lo expliqué también en uno de los videos, pero vamos a calcularlo ahora con los datos que tenemos. Si es la tangente de este ángulo, y sabemos que acá tengo un triángulo rectángulo, es decir, ahí estoy marcando un triángulo rectángulo. Este es mi ángulo alfa. Yo sé que la pendiente, lo que quiero calcular, es la tangente de ese ángulo. La tangente del ángulo alfa va a ser igual, si esto es un triángulo rectángulo, al cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Tenemos en cuenta que este es el ángulo recto y este es el ángulo que estamos analizando. El cateto opuesto es este, ¿sí? O sea que sería la longitud de este segmento sobre el cateto adyacente, que sería este que está acá, cateto adyacente al ángulo. El cateto opuesto en este caso, ¿cuánto mide? Y mide todo lo que mide esta línea blanca. ¿Cuánto mide esta línea blanca? Sabemos que si este punto tiene estas coordenadas, 120, 7100, el alto de esta línea blanca es 7100. Entonces va a ser 7100 dividido el largo de este cateto adyacente, que ¿cuánto mide? ¿Qué distancia tengo desde este punto hasta este punto? Y esa distancia es 120. Entonces la tangente de nuestro ángulo alfa es esa, es 7100 sobre 120. Y esa es la pendiente que estamos calculando, m. Es decir, es el largo de esta línea dividido el largo de esta línea. ¿Y cuánto nos da la tangente de ese ángulo? O mejor dicho, ¿cuánto nos da la pendiente de esa recta? La pendiente de esa recta nos va a dar, mira, lo voy a hacer de vuelta con la calculadora, 7100 dividido 120, 59,16 periódicos. Es decir, nos dio exactamente lo mismo que ¿qué? ¿Te acordás de dónde salió ese número? O si lo habíamos usado, ya lo usamos en un problema anterior. Ese es el valor de la velocidad media. Es decir, que la velocidad media coincide con la pendiente de la recta, ¿sí? No con la recta. O sea, la velocidad media no es esa recta, sino que esa recta modela el comportamiento que hubiera tenido otro cuerpo que se mueva a velocidad constante para recorrer la misma distancia. Y de esa recta que modela eso, bueno, que te acabo de decir, ¿qué es lo que me interesa para conocer la velocidad media? La pendiente, la pendiente. Entonces, la velocidad media es la pendiente de la recta. Entonces es muy importante que te acuerdes cómo calcular pendientes. En este caso yo lo pensé con trigonometría, con saber que la pendiente se define como la tangente del ángulo. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo podemos repetir este modelo para hacer que nuestro modelo matemático sea un poquito más preciso y pueda explicar mejor la velocidad media que fuimos teniendo en distintos intervalos de tiempo. Bien, acá tengo las dos funciones trazadas anteriormente, las dos curvas que representan las funciones. Tengo en primer lugar la función que representa la distancia recorrida en función del tiempo, desde que salí de mi casa hasta que volví a llegar a mi casa, y la otra función roja que representa qué distancia recorrió un cuerpo a lo largo del tiempo, también para hacer el mismo recorrido que yo, pero moviéndose a una velocidad constante. Sabemos que eso en la práctica no es posible, pero nos arrojó que la velocidad media fue de 59,16 metros por minuto, es decir que cada minuto nos estábamos moviendo a una distancia de 59 metros aproximadamente. Sabemos que hubo momentos en los que nos movimos más rápidos, otros en los que estuvimos detenidos directamente, o sea que nuestra velocidad era cero, y otros momentos en los que fuimos mucho más rápidos, fuimos mucho más lentos. Entonces esa velocidad media no refleja la realidad, no refleja el comportamiento real que tuvimos. Como dividimos este problema en partes, vemos que tenemos como varios momentos. Tenemos en primer lugar el momento del minuto 0 al minuto 15, que fue el tiempo que tardamos, sería desde acá hasta acá, que fue el tiempo que tardamos en llegar hasta el bar. Después tenemos por otra parte del minuto 15 al minuto 40, que fue el tiempo en el que estuvimos detenidos. Después tenemos otra parte que es del minuto 40 al minuto 75, que fue el tiempo en el que tardamos en llegar al destino, la casa de mi amigo. Y finalmente tenemos un intervalo más de tiempo que es desde el minuto 75 hasta el minuto 120, que es el tiempo en el que tardamos en volver a casa. O sea que básicamente tenemos 4 intervalos: el intervalo 0-15, el intervalo 15-40, el intervalo 40-75 y el intervalo 75-120. Son 4 intervalos diferentes en los que nos movimos a velocidades muy distintas. Entonces sería preciso repetir este proceso que hemos realizado de calcular la velocidad media, pero para estos 4 intervalos diferentes. Entonces tendremos 4 velocidades medias. ¿Y sabría cuál es? No la velocidad media total, sino la velocidad media en el intervalo que tardé en llegar al bar. La velocidad media que tuve cuando estuve detenido, que ahí debería ser 0, porque si estuve ahí sentado no me moví nada. La velocidad media para llegar a destino y la velocidad media para volver a casa. Entonces esos 4 valores ya deberían reflejar más mi comportamiento real. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a eso. En primer lugar voy a esconder mi velocidad media para estar más cómodos. Y vamos a ir por la primera velocidad media, que va a ser la línea que va desde este punto hasta este punto. De esta línea que estamos viendo acá, conozco los puntos 00 y 15, 1200. Es una línea recta que pasa por estos dos puntos. Entonces sería fácil encontrar tu ley. Dice que y es igual a mx más h, como habíamos definido antes. D va a ser igual a la pendiente por el tiempo más la ordenada del origen.
Acá puedo ver que la ordenada de origen es 0 y m va a ser directamente este segmento, este segmento que va desde acá hasta acá, que mide 1200, porque esta coordenada es 1200, dividido este segmento, que mide 15, porque esa coordenada es 15. Ahí estoy usando directamente la ecuación de la pendiente. Si lo pensamos como el triángulo, vendría a ser lo mismo. Si usamos el mismo caso que el anterior, sería la longitud de este segmento que mide 1200 dividido la longitud de este segmento que mide 15. Si pensara en la tangente de este ángulo, es decir, 1200 dividido 15 es la pendiente de esa línea recta. Y 1200 dividido 15 me da 80. O sea que son... La pendiente de esa función es igual a 80. Como es m, como es la pendiente acá, es un problema puramente matemático, no tiene ninguna unidad. Pero nosotros sabemos que la pendiente representa la velocidad media. Entonces la velocidad media en ese intervalo, vamos a ponerle Bm1, va a ser igual a 80. Estamos usando metros por minuto. Entonces fíjate lo que pasó. Nosotros habíamos dicho, vamos a hacer una recapitulación. Habíamos dicho que la velocidad media total, vamos a ponerle BMT de total, era de 59,16 metros por minuto. Bueno, en este intervalito de tiempo de 0 a 15, la velocidad media es de 80 metros por minuto. Es decir, en ese intervalo nos movimos más rápido. Vamos a analizar ahora el segundo intervalo de tiempo. Y le voy a marcar con color verde. Va a ser esta línea que va desde acá hasta acá. ¿Qué sabemos de esa línea? Sabemos que está formada por los puntos 15, 1200 y el punto este que es 40, 1200. Entonces es una línea recta que tiene, si yo la sigo proyectando sería así, ¿sí? Entonces vemos que la ordenada del origen es esta, es 1200. Pero bueno, vamos a suponer que no sabemos que la ordenada del origen es 1200, así de paso empezamos a pensar qué haríamos si el problema fuera un poco más complejo. Estos son valores de t y estos son valores de d. Recordemos que t va a ser nuestra variable independiente, que normalmente la llamamos con x, y nuestro d es nuestra variable dependiente, que normalmente la llamamos con y. Entonces, si yo sé que la ecuación general de las rectas es igual a d igual a m por t más h, para calcular m lo que hacíamos era calcular cuánto había variado la función en y, cuánto se había elevado, ¿sí?, de acá hasta acá, o cuánto había bajado, que en este caso es 0, por cuánto se había incrementado en x, que en este caso es lo que mide este segmento verde. ¿Cuánto mide este segmento verde? Y si yo sé que el que va desde acá hasta acá mide 40 y el que va desde acá hasta acá mide 15, ¿cuánto mide el que está entre 15 y 40? Lo que tengo que hacer es 40 menos 15 y eso va a ser lo que mida este segmentito verde. Entonces 40 menos 15, esa va a ser nuestra pendiente. Estoy calculándola de otra manera distinta que es análoga a la anterior, y en el próximo, para la próxima recta, la voy a calcular también de una manera distinta que es análoga a esta. Lo estoy haciendo de distintas maneras para que veas cómo podés hacerlo para distintos tipos de problemas. Entonces 40 menos 15 me va a dar 25 y 0 dividido cualquier cosa me da 0. Entonces la pendiente ya sé que es 0. Entonces la ecuación de esta recta va a ser 0 más 1200, va a ser d igual a 1200. Esto es una función constante, que te dejo en las tarjetitas un estudio un poco más detallado de las funciones constantes. Podríamos calcular este 1200 de manera analítica, pero mejor lo vamos a hacer en el siguiente, porque es algo sencillo y que lo tenemos que hacer en el siguiente. Así que si nuestra pendiente acá es 0, podemos deducir que nuestra velocidad media, 2, vamos a decir, porque es en el segundo intervalo, va a ser de 0 metros por minuto. Y tiene sentido porque estuve sentado en el bar, o sea que mi velocidad media fue de 0. Vamos ahora a analizar qué pasó en este intervalo, en el intervalo en el que salí del bar y fui a la casa de mi amigo. Eso sería desde este punto hasta ese punto. Y en ese caso, mira lo que pasa. Vamos a analizar de vuelta qué pasaba con la recta amarilla, con la curva amarilla, que fue el comportamiento real, y qué pasa con la recta roja. La curva amarilla siempre se mantiene por debajo. Eso significa que en la realidad yo fui despacito, fue a una velocidad baja al principio, comparado con otro cuerpo que empezó a ir a una velocidad constante desde que salió hasta que llegó. Probablemente al principio, no sé, estaba ahí con la panza llena, aparte del café me había comido una torta, entonces estaba ahí tranquilo. Fui a una baja velocidad y después me empecé a mover más rápido y terminé alcanzando al otro que salió y se movió siempre a la misma velocidad. Entonces vamos a analizar qué pasó con esta velocidad media, y después esto también se podría subdividir en intervalos, porque fíjate, si acá fui más despacio, acá fui más rápido, podría incluso dividirlo en dos intervalos más. Hubo un momento en el que aceleré, ya entré en calor y fui más rápido que la velocidad media, porque si no, si yo me hubiera movido siempre por debajo de la línea, siempre digamos a esta velocidad, modo pachorra, nunca habría alcanzado a la recta roja, y sin embargo la alcancé. Bueno, no importa, vamos por este cálculo.
tenemos en primer lugar este punto, que es el punto 40.200. Y por otro lado tengo este punto, que es el punto 75.2350. Bien, para hacer las cosas un poco más fáciles voy a esconder la otra recta. Y vamos a la otra curva y vamos a analizar qué pasó acá. Si extendiera esta función lineal, voy a obtener algo así, ¿sí? Bueno, no me salió muy recta, pero fíjate que la ordenada al origen me da negativa, ¿sí? O sea que si extendiera esa función lineal, obtendría algo así. Y nuestro h, si calculara toda la ecuación de la recta, me va a dar negativa. Esto es simplemente para que lo tengas en cuenta. Recordá que no nos interesa la ordenada de origen, no nos interesa la ecuación de toda la recta, sino que lo que nos interesa para conocer la velocidad media es la pendiente. Entonces, teniendo estos puntos, puedo calcular la pendiente. Recordá que la pendiente era el incremento que vos tenías, el incremento lo vamos a llamar delta, en y sobre el incremento que tenés en x, que es esto. Que te vuelvo a recordar una vez más, pero qué pesado que estoy. Es la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto, que es esto, que fue el incremento en y, sobre esto, que es el incremento en x. No sé si está de más decirlo, pero ese ángulo alfa, si yo lo proyecto a toda la línea, es exactamente igual a este ángulo alfa, ¿no? Entonces, si la pendiente va a ser el incremento en y sobre el incremento en x, hay que ver cuánto se incrementó en y la función desde este punto hasta este punto. Desde este punto hasta este punto, en y se incrementó lo que va desde 1200, es decir, desde acá hasta 2350, porque la coordenada en y, o mejor dicho, la coordenada en d de este punto es 2350. En otras palabras, ese incremento en y que marqué acá también sería lo mismo que la longitud de este segmento. Es esto lo que estoy buscando. Entonces, ¿cuánto mide eso? Y mide 2350, que sería el largo de todo esto, menos 1200, que sería el largo de este chiquito. Entonces, nuestra m, nuestra pendiente, va a ser 2350 menos 1200 sobre el incremento que hubo en x. Es decir, si yo proyecto sobre el eje de las x, sobre el eje de las t en este caso, estoy mezclando las letras, vamos a bajar esto. La coordenada en x de este punto es 40, o sea que esto es 40, y la coordenada en x de este punto es 75, o sea que acá abajo tengo 75. En otras palabras, lo que se incrementó en x fue 75 menos 40, o sea, lo que mide este segmento menos lo que mide este segmento. 75 menos 40, que sería entonces 2350 menos 1200, que es 1150, sobre 75 menos 40, que es 35. Acá también estamos haciendo otra cosa que responde a algunas de nuestras preguntas iniciales. Vos siempre acordate que acá esto es delta D en nuestro ejemplo y delta T y delta T, porque cambié las variables. Pero pensá lo siguiente, esto que acabamos de calcular en sí es la pendiente de la recta, que es la velocidad media en el intervalo 3, que es, bueno, 1150 sobre 35 metros por minuto. Pero a su vez, este 1150, que lo pensamos como el delta D, que es esto que está acá, ¿qué es? Es la distancia que recorrimos desde este punto, que era cuando estábamos en el bar, hasta este punto, que es cuando llegamos a la casa de mi amigo. O sea, desde el bar hasta la casa de mi amigo hay 1150 metros. ¿Y cuánto tardamos en llegar? Y 35 minutos. O sea, desde el bar hasta la casa de mi amigo tengo 35 minutos. Y si yo divido esos 1150 metros sobre los 35 minutos, voy a obtener la velocidad media. La velocidad promedia que debería tener para llegar en esos 35 minutos. Y finalmente vamos a ver el último intervalo, que fue en el que supuestamente le metí pata, que fue desde la casa de mi amigo hasta mi casa, que sería desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que conozco de esa recta? Fíjate que acá se ve clarito que fui más rápido que la velocidad promedio. ¿Por qué digo eso? Porque la curva amarilla, que es la curva de comportamiento real, la curva que modela el comportamiento real que tuve, va por arriba de la recta, y eso significa que me moví más rápido que la media, ¿no? Entonces, en este intervalo alcancé a subsanar toda esa ventaja que me había sacado la recta roja inicial, ¿se acuerdan? Porque me moví mucho más rápido. Entonces, ¿qué conozco de esta recta? Este punto y este punto. Nuevamente, mismo proceso. Ese punto sería el punto 75, 2350, y este punto sería el punto 120, 7100. Ahora, directamente voy a usar la ecuación de la pendiente que se deduce de las anteriores. Si ya hiciste junto conmigo los cálculos de las tres velocidades medias anteriores, ya deberías saber calcular la pendiente y no te debería hacer ruido esta ecuación que te voy a mostrar. Pero si no, la vamos a hacer despacito, así que no hay ningún problema. De forma general decimos que la pendiente m es i1 menos i0
sobre x1 menos x0, siendo x0 y 0 y x1 y 1 dos puntos cualesquiera de la recta. En este caso, en vez de x estamos usando t y en vez de y estamos usando d, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Vos tenés dos puntos, que es lo que tengo acá. Tengo este punto y tengo este punto. ¿Cuánto incrementó la variable independiente? La variable dependiente. ¿Cuánto se incrementó? Y desde 2350 hasta 7100. ¿Sí? Si este es mi segundo punto, voy a decir que es 7100 menos 2350. Ese sería mi delta I, sería esta distancia, mi delta D en este caso. ¿Cuánto se incrementó desde acá hasta acá? Y 7100 menos 2350. Eso es lo que mide ese segmento. ¿Cuánto se incrementó en X? ¿Cuál es mi delta X? Y desde 75 hasta 120. ¿Cuánto hay desde 75 hasta 120? Es decir, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Simplemente resto 120 menos 75. Este menos este. 7100 menos 2350 me da 4750. 120 menos 75 me da 45. Y 4750 sobre 45 me da 105,5 periódicos. Esa es la pendiente M. Entonces de acá puedo sacar la velocidad media 4, que es la velocidad media que tuve en este intervalo, que es 105,5 metros por minuto. Y así obtengo la cuarta velocidad media. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a aproximarnos a la idea de derivada. Básicamente lo que hicimos fue todo esto. Bien, trabajamos con este problema en el que decíamos que salíamos de casa, íbamos hasta el bar caminando, nos tomábamos un buen rato ahí, después íbamos hasta la casa de un amigo y después volvía por este otro camino hasta llegar a casa. Tardaba un total de 2 horas y recorría un total de 7,1 kilómetros. Todo eso además lo medimos con un reloj que me permite medir tiempo y me permite medir distancia. A partir de eso surgieron algunas preguntas. ¿Cuándo estuve detenido? ¿Cuándo caminé más lento? ¿Cuándo caminé más rápido? ¿Cuánto tiempo tardo en ir y volver hasta la casa de mi amigo? ¿Cuál es mi velocidad de caminata? Entonces tomamos todos esos datos de la tabla y los graficamos a partir de una función que va de enteros en enteros, porque dijimos que los datos, las mediciones que toma este reloj son valores enteros. Entonces tenemos una función discreta, que sería algo parecido a lo que vemos acá. Y es una función d de t, distancia en función del tiempo. Tiempo, nuestra variable independiente, distancia, nuestra variable dependiente. A partir de esos puntos pensamos en cuál era la función o cómo era la forma de la curva que representaba la función real, no una función discreta, sino una función pensando en las dos variables, tiempo y distancia, como variables continuas, y obtuvimos una curva de este tipo. Y dijimos, bueno, en este intervalo de tiempo, del minuto 0 al minuto 15, que fue lo que tardamos en llegar hasta el bar, nos comportamos de esta manera. Después, desde el minuto 15 hasta el minuto 40, estuvimos sentados en un bar y nuestra velocidad media fue de 0 metros por minuto, porque estuvimos detenidos. Después, en este intervalo nos movimos de esta manera y en este intervalo nos movimos de esta manera. Utilizamos esta línea recta que trazamos entre el punto inicial, que es el punto 00, y el punto final, que es 120,7100, para modelar cómo se habría comportado un cuerpo que salga a la misma hora que yo, recorre exactamente los mismos lugares que yo, pero que se mueva siempre a la misma velocidad, a velocidad constante. Y esa es la que llamamos velocidad media, que nos dio una velocidad media de 59,16 metros por minuto. Y acá vemos la curva amarilla, que es en realidad la curva que representa el comportamiento real, mientras que la velocidad media tiene otro comportamiento. Hemos visto que la velocidad media es en realidad la pendiente de esa recta roja que trazamos, y lo que hicimos fue trazar 4 rectas diferentes en distintos intervalos de tiempo para tener una precisión mayor que la que teníamos con esta línea recta. Si se fijan, esta línea recta roja que estoy indicando no se acerca mucho a la línea amarilla, y si bien estas 4 líneas rectas que hemos marcado no son iguales a la línea amarilla, porque vemos que acá hay una diferencia grande, acá hay otra diferencia grande, ahí también hay una diferencia y acá es más precisa, se acercan mucho más a reflejar el comportamiento real. Eso fue todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Qué conclusiones sacamos? Las conclusiones que sacamos fueron que nuestra velocidad media en todo el intervalo, y acá he hecho aproximaciones simplemente para facilitar un poco la comprensión, pero son aproximaciones, no son las pendientes exactas, hay que tener mucho cuidado con eso. Hice aproximaciones porque las tengo aplicadas a un problema, y en este caso con esa aproximación me alcanza, pero si se me pide hallar una pendiente no tenemos que hacer nunca este tipo de aproximaciones. Lo aclaro porque es importante.
En los problemas anteriores hemos calculado la pendiente y fíjense que nunca dijimos 59,16 periódico, lo dejo 16. No, si es periódico, dejo el periódico. Si es una fracción irreducible, lo dejo como una fracción irreducible. Si es un irracional, lo dejo como un irracional. No puedo truncar los números o redondear si no está aplicado un problema. Bueno, conclusiones. La velocidad media total era aproximadamente de 59 metros por minuto. Eso significa que si yo salgo y voy hasta el destino final pasando por todos los mismos lugares y vuelvo sin detenerme y yendo siempre a la misma velocidad, voy a ir a 59 metros por minuto. Pero la realidad fue que me moví como muestra la curva amarilla que está por acá abajo, y una forma más aproximada sería no tomar el intervalo que tomamos acá, que fue el intervalo 0, 120, cerrado, cerrado, sino tomar distintos subintervalos. Y en este caso los tomé a propósito porque pudimos ver que en esos 4 intervalos nuestras características de movimiento fueron por ahí similares. O sea, del 0 al 15 estuvo en movimiento, del minuto 0 al minuto 15. Este es el intervalo 0-15. Y en ese intervalo mi velocidad media fue de 85 metros por minuto. Es decir, bastante más que la velocidad media total. En este intervalo, que sería en este intervalo que estoy viendo acá, que es el intervalo que va de 15 a 40 minutos, mi velocidad media fue de 0. O sea, acá me moví 85 metros por minuto. Acá me moví a 0 metros por minuto. Acá, en este intervalo, que es el intervalo 40-75 cerrado, me moví aproximadamente a 33 metros por minuto. Y en este intervalo, que es el intervalo 75-120, me moví mucho más rápido. Me moví a 105 metros por minuto. O sea, más de una cuadra por minuto hice. Fui medio como un trotecito. Entonces, este modelo, el de las 4 rectas, es mucho más preciso que este modelo para explicar el comportamiento real que tuve. Y solamente lo hice tomando en cuenta muy pocas mediciones. O sea, fíjense que del reloj tomé solamente 1, 2, 3, 4, 5 mediciones. Con 5 mediciones en los lugares justos pude crear un modelo que se acerca a explicarme un poco a qué velocidad me moví. Ahora, como te decía recién, esto no es tan preciso porque si vos te fijas, si bien acá parece bastante parecida la curva, acá la recta roja de la curva amarilla difieren bastante, no son iguales ni a palos. Entonces lo que tendría que hacer acá es seguir tomando subintervalos y tomar, por ejemplo, esta recta o esta recta o esta recta. Y a medida que vaya achicando los intervalos, es decir, yo acá en vez de tomar todo este intervalo, tomé intervalos más chiquitos. Si yo tomo otro intervalo más chiquito, desde acá hasta acá, por ejemplo, la recta va a ser esta y va a ser mucho más precisa en este intervalo. Pero no va a ser exacta. Si yo la quiero hacer más precisa, tomo un intervalo más chiquito, desde acá hasta acá, por ejemplo. Y voy a tener una velocidad media que va a representar un poco mejor lo que hice, pero tampoco va a ser exacta. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tomo intervalos más chicos, la pendiente de la recta que trace va a representar de una manera más fiel cuál fue la velocidad que hubo en ese intervalo a través de este concepto de la velocidad media. Vamos a hacer una interpretación geométrica de lo que hicimos. Nosotros tuvimos en esta curva distintos puntos sobre los cuales hemos trazado rectas. Esas rectas voy a trazar ahora sobre cualquier par de puntos. Por ejemplo, desde acá hasta acá. Esa recta que estamos viendo, que la puedo extender de esta forma, es una recta secante a la curva. Con curva me refiero a la función que estamos modelando. ¿Por qué es una recta secante? Recordad que una recta secante es una recta que corta la curva en 2 puntos. En este punto y en este punto. Y esa recta secante tiene una pendiente, una ordenada de origen. Lo que me interesa de esa recta secante, ¿qué va a hacer? Recordad todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué es lo que más importa de esa recta secante? ¿Cómo calculábamos la velocidad media? A través de la pendiente de la recta secante. Entonces, de esa recta secante lo que me interesa es la pendiente. Porque la pendiente de esa recta secante me va a dar una idea de la velocidad media si lo seguimos aplicando a este problema que hemos analizado hasta el momento. La velocidad media en ese intervalo, en este intervalo, desde acá hasta acá. Y así como tomé esos 2 puntos cualquiera, podría haber tomado un intervalo más chico. Y si yo achico este intervalo, y yo tomo otra recta secante, por ejemplo, esta que estamos viendo, vamos a ver que el intervalo tomado para analizar es más chiquito todavía. O sea que, por ejemplo, esta recta secante, vemos que achiqué el intervalo y al achicar el intervalo, ahí esa velocidad media va a ser un poquito más representativa de la velocidad real o del comportamiento real que tuvo el cuerpo mientras se estaba moviendo. Y si yo quisiera saber la velocidad instantánea, o sea, en un instante, yo quiero saber la velocidad que hubo a cada instante, como si fueras mirando en el auto el velocímetro, lo que tendría que hacer es seguir achicando el intervalo, achicarlo, hasta que esa recta secante no toque en 2 puntos, sino que toque en un solo punto a la curva. Ya no sería más una recta secante, porque una recta secante por definición es una recta que corta la curva en 2 puntos. Si toca en un solo punto sería
una recta tangente a la curva como la que estamos viendo en pantalla. Es decir, esta recta toca a la curva en un solo punto y representa a la velocidad, vamos a decirlo, a la velocidad instantánea, a la velocidad en ese instante. Pero la velocidad por definición no podría ser en un instante, porque si estamos evaluando en un instante el cuerpo está quieto. Y bueno, al no haber variación de velocidad es una contradicción. Pero para interpretarlo vamos a decir por ahora, que es la velocidad instantánea. Ya nos vamos a poner más ahí rigurosos. Entonces, con la recta secante a la curva puedo modelar la velocidad media, y con la recta tangente a la curva voy a ver la velocidad instantánea. Ahora, no con toda la recta. De esa recta no me interesa toda la recta, no me interesa la ordenada del origen. Lo que me interesa de esta recta es lo mismo que me interesaba de la recta secante, que es su pendiente. Lo único que quiero saber de esa recta es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente me va a dar un dato que es justamente esa velocidad instantánea. Que te repito, después vamos a mejorar esta definición. Ahora pensá un segundo en cómo definíamos a la pendiente. La pendiente la definíamos como el incremento que tiene la función en y, o sea, este segmento dividido este segmento. Y a medida que vos vas tomando intervalos más chiquitos, este segmento, el delta x, se va haciendo más chiquito. Es decir, vos tenés un delta d, habíamos visto en nuestro problema, dividido delta t. Si vos tomás un tiempo desde, vamos a suponer que acá hay, no sé, 15 minutos hasta el minuto 20, tu delta t va a valer 5. Si vos achicás esto más y tomás hasta acá, tu delta d va a valer de, qué sé yo, desde 15 a 17 va a valer 2. Si tomás desde acá hasta acá, desde 15 a 16, tu delta t va a valer 1. Si tomás la mitad, tu delta t va a valer 0,5. Y sí, cada vez más preciso. Pero exactamente, cuando tomes un solo punto, tu delta t va a valer 0. O sea, si el delta t es igual a 0, si esto es igual a 0, vas a tener una división por 0. Y eso no está definido. Por eso también es imposible que exista la velocidad instantánea. Así que, fin del problema, no se puede medir la velocidad instantánea. Bueno, sí, es verdad, no podemos hacer que delta t sea igual a 0, porque estaríamos dividiendo por 0, pero hay algo que sí podemos hacer, que es poner una cortina, que es utilizar los límites para hacer que delta t tienda a 0. Se acerque todo lo que necesitemos, pero sin necesariamente tocar a 0. En el próximo video vamos a irnos un poco de este problema y a llevar todos estos conocimientos a el terreno más general. Vamos a tratar de hacer algunas definiciones y ahora sí al fin arribar a la definición de derivada. Y quizá me pongo unos lentes de sol. Bueno. Vamos a hablar de pendientes de rectas y de incrementos. Ya estuvimos hablando en los videos anteriores. Pero una función lineal, que sabemos que su representación gráfica es una recta, tiene una ecuación que es y igual a algo, un real que llamamos m, por la variable independiente, más otro real al que llamamos h, donde h es la ordenada de origen y m es la pendiente. La pendiente m fue definida como la tangente del ángulo alfa o del ángulo que forma con el eje de abscisas. Y esto nos lleva a definirla como el incremento en y con respecto al incremento en x si consideramos un intervalo cualquiera, como por ejemplo este intervalo. Si consideramos que este punto tiene coordenadas x0 e y0 y que este punto tiene coordenadas x1 y 1, el incremento que hay en y es el largo de este segmento, es decir, y1 menos y0, sobre el incremento que hay en x, que sería el largo de este segmento, que sería x1 menos x0. Es decir que delta x sería el tamaño de este segmento y delta y sería el tamaño de este segmento. Y de esa forma queda definida la pendiente de una recta. A simple vista podemos ver que si y1 es mayor que y0 y x1 es mayor que x0, como en este caso, o en otras palabras, que el punto este está más arriba que el punto este cociente va a ser positivo. Entonces vemos que esta recta tiene una pendiente positiva, una pendiente mayor que 0. Tenemos dos posibilidades más, que son las que estamos viendo en pantalla. En esta recta, si tomamos dos puntos cualesquiera, normalmente se toma siempre en este sentido, por lo tanto va a ser positivo. Cuando eso ocurre, nuestro cociente incremental, que se define así porque es el cociente de los incrementos, el incremento en y y el incremento en x, va a tener un valor negativo, porque voy a estar dividiendo un valor negativo por un valor positivo, por lo tanto va a tener un valor negativo. Si tiene un valor negativo, podemos decir que en estos casos m va a ser menor que 0. Y finalmente
En este último caso observamos que el delta x, bueno, va a ser positivo, el incremento en x, como lo acabamos de llamar, va a ser positivo, pero el delta y va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a estar dividiendo en m, vamos a estar dividiendo 0 por un valor positivo. Es decir que esto va a ser igual a 0. Y en este caso nuestro cociente incremental es 0 y nuestra pendiente m va a ser igual a 0. Observamos que si la función es creciente, la m, la pendiente, va a ser un valor positivo. Si la función es decreciente, la m va a ser un valor negativo. Y si la pendiente es igual a 0, la función es constante. Es una recta paralela al eje de las abscisas. Por lo tanto, la pendiente es un número, un valor que nos va a indicar cómo crece la función. Y sabemos que la función lineal tiene un crecimiento constante a lo largo de todo su dominio. Es decir, si yo tomo este par de puntos, acá está creciendo con una determinada pendiente, que puede ser, voy a poner como ejemplo, ahí puedo tener una pendiente de 1. Y si tomo estos dos puntos y vuelvo a calcular, la pendiente me va a dar 1. Y esa pendiente va a ser constante a lo largo de todo su dominio. De la misma forma, si en esta recta calculo la pendiente, voy a ver que me va a dar un valor negativo, por ejemplo, menos 1 o menos 1,5. Y si lo hago entre estos dos puntos, me va a dar lo mismo que si lo hago entre estos dos puntos y lo mismo que si tomo cualquier par de puntos de la recta. Y de igual manera, en esta función voy a obtener siempre una pendiente 0. Así como en la función lineal vemos que ese cociente incremental es constante a lo largo de todo el dominio, no ocurre lo mismo en otras funciones. Vamos a ver un ejemplo. Lo que estamos observando acá es una función cuadrática, que sabemos que su representación gráfica es una parábola, y estamos tomando dos puntos cualquiera que pertenezcan a esa función y los estamos moviendo a lo largo del dominio de la función cuadrática. Y este cálculo que se está viendo acá es el valor de la pendiente. Esa pendiente se está tomando entre los dos puntos que antes mencionaba. Entonces, este punto verde tiene coordenadas 0,41 y 0,1, y acá podemos ver 0,41 y 0,1, que son los valores del punto 1, y este punto rojo tiene las coordenadas en este momento 1,59, 1,53, como vemos acá. Y este es el cociente incremental, es decir que este es el valor de la pendiente que tiene la recta secante que corta a la función esta, la cuadrática, en dos puntos cualesquiera. Vemos que entre esos dos puntos observo un crecimiento de 1,2. Si tomo por ejemplo estos dos puntos, veo que esta recta tiene una pendiente negativa, o sea que es una función decreciente, ahí se puede ver mejor. Entonces el valor de la pendiente es negativo. Y en ese caso, en estos dos puntos la pendiente es 0. Por lo tanto, esta recta secante a la curva posee una pendiente 0 y es una función constante. Como hemos visto en el problema anterior, trazar una recta que sea secante a una curva me permite tener una idea aproximada de su crecimiento entre esos dos puntos. Entonces, entre este punto y este punto, al observar esta pendiente, que es la pendiente de la recta secante, veo un valor de 1,18 que me está dando la información sobre cómo crece entre esos dos puntos. Es decir, la función está creciendo en 1,18 entre este punto y este punto. Y para algunas aplicaciones eso puede ser útil, pero es probable que en muchos casos necesite tener una aproximación mayor sobre el crecimiento. Entonces lo que voy a hacer para mejorar mi cálculo es lo mismo que hicimos en el problema anterior. Voy a acercar estos dos puntos. Voy a tomar este punto que es más cercano. Entonces tengo un crecimiento entre estos dos puntos de 1,22, que me indica que la función está creciendo. Si yo quisiera acercarlos más, puedo hacerlo y voy a observar que tengo una pendiente de 0,97, 1,1, y bueno, de esta manera puedo seguir acercando los puntos. En el problema anterior se había planteado la idea de conocer la velocidad instantánea, es decir, convertir esta recta secante que corta la función en dos puntos en una recta tangente que corta la función en un único punto, y eso me permitiría conocer la información sobre la variación en ese instante. Si se fijan, si yo voy tomando intervalos cada vez más chicos para hacer más precisa mi aproximación, lo que va a pasar es que el delta x, es decir, el denominador del cociente incremental, se va a hacer más chico. En este caso vemos que el denominador del cociente incremental me queda 0,86 menos 0,85, es decir, que esto es 0,1, un crecimiento de 0,1, y me dice que el crecimiento ahí es 1,3. Si bien esto pareciera ser una recta tangente, sigue siendo una recta secante, no olvidemos que estamos en los reales, y yo puedo ampliar esto y voy a ver que esa aproximación en realidad no era tan precisa, porque fíjense acá, esa recta no está sobre la curva, no está copiando la forma de la curva en ese punto. Entonces me puedo seguir acercando y puedo seguir aproximándome y aproximándome y aproximándome, y por más que quiera seguirme aproximando, por más que me parezca que ahí lo estoy tocando, en realidad son puntos distintos y no puedo utilizar esta ecuación para calcular
Acá el software me dice 0,85 porque está haciendo una aproximación, pero como vemos está sobre otros puntos. O sea, la coordenada en X varía y no es exactamente la misma para los dos puntos. Siguen siendo 2 puntos. Entonces no podría hacer que esta ecuación, que el cociente incremental, me represente a la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque hacer eso implicaría tener un valor de 0 en el denominador. Y como ya saben, no se puede dividir por 0. Entonces pensemos en el siguiente problema. Esta recta que estamos viendo, esta nueva recta que hemos trazado, es una recta tangente a la función cuadrática. Es decir, que tiene una única intersección con la curva. Si la muevo a lo largo del dominio, veo que va a variar su pendiente. Y ese valor de pendiente representa al crecimiento o al comportamiento de la función en ese punto C. Vamos a visualizar el valor de la pendiente de esta recta. Vemos que en este caso la pendiente es de menos 1,25. Es decir, la pendiente de esta recta, que es una recta tangente a la curva, en el punto C es de menos 1,25. Pendiente negativa significa que en este instante la función está decreciendo. Y, por ejemplo, en este punto la función también está decreciendo, pero podríamos decir que a una velocidad menor. O sea, acá decrece muy rápido y acá decrece menos rápido, por decirlo de alguna manera. Y vemos que el valor absoluto de la pendiente es menor, o que el valor de la pendiente es mayor. Entonces podemos ver que en este punto la pendiente, al ser de menos 0,35, me está indicando el menos, que es negativa, y el 0,35, que está decreciendo pero más lentamente que antes. Y fíjense, a medida que me acerco al origen de coordenadas, donde la función tiene un mínimo, ese valor de pendiente, esa inclinación, es menor todavía, ese valor absoluto de la pendiente. Y cuando llego exactamente al punto 0, veo que la pendiente de esta recta se volvió 0. Es decir, que la función no está creciendo ni está decreciendo. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Bueno, la función cuadrática empieza a crecer. Entonces, la pendiente de esta recta tangente empieza a ser positiva. Y como la función crece cada vez más rápido, si muevo, esa pendiente es cada vez mayor. Esa pendiente de la que estoy hablando, esta, la blanca, repito, es la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la función cuadrática, en el punto C. Como podemos ver, va creciendo cada vez más rápido. Por lo tanto, la pendiente es cada vez mayor. Entonces, esto es extremadamente útil, esta herramienta. Tener la pendiente de la recta tangente a una curva es muy útil porque me da una idea del crecimiento en cada uno de los puntos. Si esa pendiente es 0, la función tiene un mínimo o bien tiene un máximo. Si esa pendiente es negativa, significa que la función está decreciendo. Y no solo eso, sino que el valor absoluto me está indicando cuánto está decreciendo. Por ejemplo, acá la función está decreciendo más que acá, que tengo un valor absoluto más grande. Acá la función está creciendo, pero acá está creciendo más rápido. Entonces, por ejemplo, podría usar esto en funciones para intentar predecir resultados futuros, o bien para maximizar o minimizar, es decir, para intentar saber dónde están los máximos o los mínimos de una función, porque en principio yo sé que cuando haya un máximo o cuando haya un mínimo, la pendiente de esa recta va a ser 0. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo podemos llegar analíticamente a encontrar la pendiente de esta recta? En principio nosotros habíamos visto cómo calcular la pendiente de una recta secante, que es como estamos viendo en pantalla. Eso es lo que hicimos con el problema anterior. ¿Qué deberíamos hacer para calcular la pendiente de una recta tangente? Acercar estos dos puntos, como estábamos haciendo hoy, acercarlos hasta que sean exactamente al mismo punto. El tema es que si son exactamente al mismo punto, fíjate, este valor absoluto, este valor que está acá arriba y el valor que está abajo, tienden los dos a ser 0. Entonces, esto tiende a ser 0 sobre 0, que es una indeterminación. Por lo tanto, deberíamos pensar que este cociente incremental llevado al extremo, este cociente incremental para dos puntos que coincidan, es una forma indeterminada. Pero en realidad, como vimos antes, para este ejemplo, no es un valor indeterminado, sino que es un valor perfectamente definido y que nos está brindando mucha información. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esto? ¿Cómo hago para llegar a definir la pendiente de esta recta, que es una recta tangente a la curva? ¿De dónde saco este m? Bien, lo que hay que hacer es este procedimiento de acercar los dos puntos de manera tal que el delta x, es decir, el incremento en x, esto que está acá, esta diferencia, tienda a 0. No puede ser igual a 0 porque si es igual a 0 llegamos a una forma indeterminada. Pero sí tenemos una herramienta que ya hemos usado, que es el límite. Entonces lo que debemos hacer para encontrar esta pendiente es hallar el límite del cociente incremental, cuando delta x tiende a 0. Entonces tomemos como ejemplo esta función. La función f de x es
la que vemos en esa curva celeste. Con la función roja, que es una recta secante, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el problema anterior. Estamos trazando una recta que corte la función en 2 puntos y eso nos va a dar una idea de si la función ahí está creciendo, está decreciendo, está siendo constante. Pero no es exactamente en el punto x0 o en el punto x1, sino que es en un intervalo, el intervalo que va de x0 a x1. Entonces, ¿cómo hago para encontrar exactamente la pendiente de esta recta? Exactamente la pendiente de esa recta, que como vemos es una recta tangente a la curva, una recta que corta en un solo punto. Utilizo esta misma definición, que es la del cociente incremental, pero voy a tener que calcular el límite de ese cociente incremental cuando delta x tiende a ser 0. Y podemos decir que esta es nuestra primera definición de derivada. Finalmente llegamos. Eso que estamos viendo ahí es la derivada de la función que se llama f en el punto x0 y 0. Ahora le vamos a dar un poco más de forma, pero esto que vemos acá es la derivada de f, que es la función celeste, en el punto este. ¿Y qué información me da? Me da la pendiente, porque recordemos que m es una pendiente. Esta ecuación es una pendiente. Delta y sobre delta x es una pendiente. ¿La pendiente de quién? La pendiente de esta, la recta roja. La pendiente de la recta que es tangente. ¿Por qué tangente? Porque la toca en un solo punto. Corta la función en un solo punto. ¿Y a quién es tangente? Es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿A qué curva? A f de x. ¿En dónde? En el punto x0 y 0. Eso es básicamente una derivada. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. ¿Qué información me da? Me da información sobre el crecimiento. Volvamos un poquito al ejemplo anterior. En esta función, este valor, el valor de la pendiente a la recta tangente a la curva en el punto C, es la derivada. O sea que esto que estamos llamando MR lo podríamos renombrar como la derivada de f en C. Y fíjate, es un número. O sea que la derivada de f en el punto C, f es esta recta, esta parábola, f es esta función. Y vemos que la derivada es un número. En este caso es un número que es igual a menos 1,4. ¿Y qué te dice eso? Si la función está creciendo, si la función está decreciendo, cuánto está creciendo, cuánto está decreciendo en ese punto. Acá está decreciendo a una velocidad, podríamos llamar, de 1,4. Acá está decreciendo un poco más lento, está decreciendo a una velocidad de 0,34. Acá abajo tiene, en el vértice de la parábola tengo el mínimo, por lo tanto no está ni creciendo ni decreciendo. O sea que la derivada ¿cuánto vale? 0. Acá la derivada ¿cuánto vale? 0,69. ¿Y eso qué significa? Que la función crece. Acá la derivada vale 1,56. ¿Qué significa? Que está creciendo más rápido. Vamos a cambiar de función. Acá tenemos otra función. Vemos que acá la derivada es 1. ¿Qué significa eso? Que la función está creciendo porque la derivada es positiva. Y la pendiente de la recta tangente es 1. ¿Qué significa eso? Que si calculas la pendiente de esta recta te va a dar 1. Y acá tratemos, antes de mover el punto, de predecir qué es lo que va a pasar con la derivada. Fíjate, la función, que es esta curva que estoy marcando ahora, crece hasta acá, hasta que x vale 1, y acá tiene un máximo. Y después empieza a decrecer. Entonces, ahora cuando empieza a mover el punto C, esta derivada, ¿qué es lo que debería hacer? Pensalo un segundo. Frená el video y pensá, ¿qué debería hacer cuando este punto se vaya moviendo por distintos valores del dominio de la función? ¿Qué va a pasar cuando llegue acá arriba? ¿Cuánto va a valer la derivada? ¿Qué te parece? Fíjate, voy a mover. Acá vale 1. Está creciendo y ahora empieza a bajar ese valor. O sea, empieza a crecer pero más lento. Empieza a crecer más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Hasta que finalmente la derivada vale 0. Cuando la derivada vale 0, la función en ese caso tiene un máximo. O sea que la derivada es 0 porque la pendiente de esa recta, tangente a la curva, es constante. ¿Qué va a hacer ahora la función? Pensalo. Si la función empieza a decrecer, ¿qué va a pasar con la derivada? La derivada va a ser negativa. Y como va a decrecer cada vez más rápido, va a ser un valor cada vez más grande. Cada vez más grande, cada vez más grande. En valor absoluto me refiero. Y acá va a pasar algo similar. ¿Qué ocurrirá en este punto? ¿Qué va a pasar con la derivada? Bueno, la derivada se va a acercar a 0, se va a acercar a 0, se va a acercar a 0. Y justo en el mínimo va a ser 0. Este applet te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas interpretar por tu cuenta. Lo único que tenés que hacer es modificar el valor de la función, poner la función que vos quieras y después podés ir moviendo los puntos. Tenés en el mismo applet la función con
la recta tangente y la derivada, y la recta secante con los dos puntos. Así que vas a poder interpretar por tu cuenta todo esto que estuvimos viendo. Y básicamente eso es una derivada. Lo que vamos a hacer en el próximo video es llevar estas definiciones a la forma en la que se usan tradicionalmente, y vamos a definir, además de lo que hemos definido ahora, que es la derivada de una función en un punto, la función derivada. Es decir, veremos una función que está formada por todas las derivadas de una función. Vamos a sintetizar lo que vimos en el video anterior, que fue bastante largo, en una definición que es la definición formal de las derivadas, y vamos a ver también la definición de una función derivada. Y con esto damos un cierre a esta primera parte. Hemos dicho que, dado una función f, como esta que estamos viendo en pantalla, dado una función f cualquiera, como la que estamos viendo en pantalla, dado una función cualquiera, como la que estamos viendo en pantalla, la derivada de esa función en un punto al que vamos a llamar P, que creativo, va a ser la pendiente que tiene esta recta, que es la recta tangente. ¿Tangente a quién? Tangente a F en el punto P. ¿Y qué es lo que me interesa de esa recta tangente a F en P? Nuevamente, la pendiente, solamente la pendiente. Entonces, sabemos que el punto P va a estar en una determinada coordenada X, y ¿y cómo defino la pendiente de esa recta? Bien, decíamos que la pendiente se definía como el delta y sobre delta x, y lo que hacíamos para la pendiente de la recta tangente era hallar el límite cuando delta x tiende a ser 0. Pero que haya un delta x implica que estoy midiendo entre dos puntos. Entonces vamos a introducir un incremento que va a tener valor h, y este h va a ser el que hagamos tender a 0. Ese h es un numerito, es un infinitésimo, es un número que se va a acercar a 0 pero nunca lo va a tocar. Entonces, si este valor es x, este valor va a ser x más h. Y si este valor es y, que en vez de y directamente podríamos llamarlo f de x, porque es el valor que tiene la función en x, que es este valor. Si ese es f de x, el valor de f de x más el incremento va a ser f de x más h. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es buscar la pendiente de la recta violeta, que va a ser usando los puntos P y este punto que está acá, que tiene como coordenadas x más h y f de x más h. Es decir, esto que estoy marcando acá son las coordenadas del puntito blanco. Ahora vamos a marcar las coordenadas del punto negro. ¿Cuáles son las coordenadas del punto negro? Y x, que es esto, e y, o bien f de x, que es este valor. Entonces, esto que marca en negro son las coordenadas del punto P, que es el que está ahí. Entonces, con esos valores volvamos a pensar en la ecuación de la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta tangente si tenemos como datos estos dos puntos? En base a todo lo que hemos visto, la pendiente va a ser el valor de y de este punto, es decir, esto menos esto, se va a ser nuestro incremento en y. Es decir, f de x más h menos f de x dividido el incremento que hay en x. ¿Cuál es el incremento que hay en x? X más h menos x. Es decir, que podemos cancelar directamente x, porque x menos x es 0. Con eso nos va a quedar, y lo voy a hacer todo directamente en un color, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió eso? Bueno, eso es el cociente incremental, es la pendiente de esta recta, pero en vez de tomar dos puntos, en vez de tomar puntos con x0 y 0, tomamos un punto P y un incremento h. Pero si te fijas, es la misma ecuación del cociente incremental que venimos viendo hace un rato ya. Como es la recta tangente, voy a tener que hacer que esto tienda a 0, que nuestro delta x tienda a 0, que el denominador de este cociente incremental tienda a 0. En este caso, vemos que ese cociente es h, que ese incremento es h. Entonces lo que tiene que tender a 0 es h. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Voy a borrar esto. Decimos que esto es la derivada de una función f, y vamos a escribir ahora cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que eso exista. Pensemos un segundo en lo que venimos haciendo desde el principio. Venimos moviendo puntos en una función continua. Entonces lo que necesitamos es que exista alrededor de este x, que es el punto en el que estamos evaluando la derivada, que la función esté definida y que esa función sea continua. Entonces nuestra condición va a ser que f sea una función continua en un intervalo, llamémosle a y b, en un intervalo a b, haciendo que x pertenezca a ese intervalo, o sea que x sea un elemento de ese intervalo. Se denomina de esta forma: f' de x igual a esto que acabamos de definir, es la función derivada de f.
Es decir, acabamos de definir una función que tiene a todas las derivadas de f. Si quisiéramos evaluarla en un punto en particular, deberíamos llevar esta definición a un valor a del dominio. Bueno, a ya la usamos, vamos a usar un valor c. Por ejemplo, f' en c significa derivada de la función f en c. Entonces esto me va a dar la derivada de la función en un punto. ¿Cuál punto sería? Y el punto c, f de c. ¿Cómo la calculo? Usando la definición anterior. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. Y con esto hemos terminado de definir la derivada. Bueno, espero que esta clase te haya servido para entender mejor el tema de las derivadas. En próximas clases vamos a indagar en reglas de derivación, las vamos a demostrar a todas, vamos a ver de manera formal todo esto que te acabo de decir y vamos a resolver distintos problemas con la derivada, porque es una herramienta recontra útil para resolver infinidad de problemas. Así que bueno, suscríbete si no estás suscrito, dale a me gusta, compartilo con alguien que diga que derivar es bajar el exponente y restarle 1 y no sé, quédate mirando este video.